Un abrazo para vos allá en donde estés y el día en que estés escuchando esto. Gracias por subir por tercera vez aquí a la azotea. Intentar contar algo de la historia que nos hace ser cristianos es a la vez una tarea y un atrevimiento. Es una tarea porque esta fe está hecha de memoria, de recuerdos, que ganan significado cada vez que se cuentan de nuevo. Y si esta memoria nos recuerda quiénes somos y quién es ese al que llamamos Dios y Padre, entonces la tarea ha sido bien hecha. Es un atrevimiento porque no tenemos una única versión de una única historia, sino el eco de cientos de voces de mujeres y hombres que han confiado en ese Dios, lo han vivido y lo han contado a su manera. Y contar lo que ese eco significa para mí, aunque no solo para mí, supone aclarar y reconocer que también tiene otros significados para otras personas. No intento entonces decir cómo fue, sino cómo se ve desde aquí. Esta no es la historia. Esta es una de las versiones de la historia. Pues contémosla entonces. Episodio 2. ¿Qué significa ser de Dios? La libertad, la huida, el éxodo, la salida, es sin duda el acontecimiento fundamental. Es lo que va a marcar todo lo que cuenta la Escritura, completa, toda, incluida la historia de Jesús. Porque sin esa salida no hay conciencia de pueblo, no hay conciencia de Dios, pero además no hay Pascua. Y la Pascua es este momento de la primavera, una celebración de pastores que se vuelve un recordatorio todo el tiempo de acuérdense que salimos, acuérdense que nos sacó, para ser más precisos. Nos sacó. ¿Y dónde nos sacó? De todos los lugares a Dios y por haber. Lo que pasa es que todos se llaman Egipto, pero a veces era Asiria, a veces era Babilonia, a veces eran todos estos grandes imperios que nos enseñan en las clases de historia de la antigüedad. Toda esta gente que se inventó las cosas que luego terminamos usando todo el tiempo, las matemáticas, la escritura, cosas de arquitectura, cosas de agricultura. Bueno, toda esa gente que estaba por ahí en Mesopotamia, en esta región, ¿verdad? Esquina nororiental de África, donde queda Egipto, o por lo que luego va a ser el gran imperio griego, lo que va a ser el gran imperio romano. De todas esas partes, como siempre estuvieron dominados, cada vez que salen de ahí, cada vez que quieren salir de ahí, a esa vaina la llaman Egipto. Lo fundamental de su relato es Dios nos sacó de Egipto. Es un poco como cada vez que en un recinto en el que se desarrolla un evento, un encuentro de religión cristiana, cualquiera que sea el espectro de espiritualidad que se maneje, y alguien cuenta sobre su vida, ¿no? Su famoso testimonio de vida. Y como que lo fundamental es Dios me cambió, o Dios me llamó, o Dios me cogió de aquí y me puso acá. ¿Sí? Ese esquema permanece todavía. No, yo era borracho, yo era no sé qué, yo era adicto al juego, o no, yo era corrupto, o yo tenía la vida perdida en lo que sea, en el alcohol, en las drogas, o lo que sea. La mayoría pasan por ahí, ¿no? Y luego ahora Dios me trajo para este lado, ¿sí? Entonces, el esquema es muy parecido. No siempre estamos diciendo lo mismo, pero el esquema es muy parecido a ese relato, que es el relato como fundacional, así, súper claro, por el cual estamos acá, por el cual cualquier persona que tenga que ver en cualquier cosa con la religión cristiana y con la religión católica está aquí por ese relato. Y marcó completamente la manera de ver la vida de esta gente. Pero al decir Dios nos sacó, hay que ser muy claros en que hay que preguntarse de qué Dios estamos hablando, ¿sí? No solamente, como diría mi amigo Alberto, ¿qué dices tú cuando dices Dios? Sino más importante todavía, esa pregunta es súper importante, pero la Biblia es un poquito más contundente en decir, ¿quién es ese Dios del que tú estás hablando? Y la razón fundamental por la que hay que hacer esto, no olviden que tenemos que hacer un viaje muy fuerte de desempacar, y es que tenemos que desempacar nuestra noción hoy imperante de una definición de Dios que es mucho más filosófica, por lo menos en el catolicismo es muchísimo más filosófica que bíblica, y trasladarnos en el viaje a una época en la que la gente creía que había muchos dioses.
Muchos dioses. Dios de la lluvia, Dios de la cosecha, Dios de la muerte, Dios del mar, Dios del trueno, Dios del sol, Dios de la enfermedad, Dios de lo que quieran. O sea, cualquier cosa que tuviera algún tipo de poder sobre la existencia de los seres humanos era susceptible de ser considerada o una divinidad o algún tipo de ser sobrenatural. Y entonces, este pueblo, este puñado de gente que luego vamos a conocer como Israel, pues no está lejos de eso, como no estamos lejos nosotros hoy, ¿sí? Aunque podamos posar de monoteístas, sin duda las religiones cristianas pues están plagadas de pequeños dioses, pequeñas cosas a las que se les otorga una concepción de divinidad, una concepción de tú eres un poco más que nosotros. Aunque eso en la formulación no quepa, en la práctica sí cabe y cabe un montón. Entonces, pues claro, las redes sociales católicas están repletas de gente que dice aquí no adoramos ni estatuas ni imágenes, pero en la práctica hay un pocotón de gente que le concede una confianza de eres más que nosotros a la Virgen, a los santos o a la estatua de la Virgen, peor aún, o de los santos o de no sé qué, o incluso al curita o incluso a la monjita o incluso al vidente, no sé qué, ¿verdad? Entonces ahí hay como un pequeño politeísmo ahí como medio disfrazado. En esa época era lo mismo, había muchos dioses, tenían nombres distintos, los pueblos tenían sus dioses favoritos, normalmente eran varios dioses favoritos. Nuestros protagonistas, nuestros amigos de Israel, que para efectos de nuestra fe son nuestros antepasados, son nuestros ancestros, ¿verdad? Por eso el famoso credo histórico de la Biblia va a decir, mi padre era un arameo errante, ¿sí? El padre de Ana y el padre de Beto y el padre de cualquier persona que se santigua pasando por una iglesia o por un cementerio, el padre de esa persona, en términos de fe, era ese arameo errante, del que habla el libro del Deuteronomio. Tenían uno como predilecto, uno solo, que tuvo algunos nombres, pero que para los efectos prácticos del siglo XX, algunos llamamos Yahvé y otros llaman Jehová, y no hay realmente serias diferencias entre llamarlo de una forma o de otra. Las 4 letras que componen ese nombre son 4 letras hebreas que transliteradas al español serían la Y, la H, la W y la H. O la V, si lo quieren poner más sencillito. Pero no creen que sea el único. Inicialmente no creen que sea el único. Inicialmente creen que hay más. Y tienen una historia muy bonita que incluso está en la Biblia, en la que dicen que un Dios reparte pueblos y a los distintos dioses les tocan pueblos, y el pueblo que le toca a Yahvé es Israel. Es un pasaje de estos un poco misteriosos que están en la Biblia que evidencia otras épocas en las que todavía creían en varios. Y aparece una repartición de pueblos. Entonces a ti te toca a ti te toca a a ti te tocan estos. Y a ti Yahvé te toca, o Jehová, te toca Israel. Y entonces ellos se van a empezar a sentir y a pensar como nosotros somos los de este Dios. Esa es una sensación súper bonita. Es una sensación súper fuerte. Si tenemos en cuenta, claro, que estamos hablando del Dios raro, ¿no? Del Dios distinto. Del aficionado a lo minúsculo y a lo invisible. Si estamos pensando en eso. Porque lo que pasa es que luego, con el paso de los siglos, y aquí hay que hacer otro viaje, pero ya a la Edad Media, la edad en la que el catolicismo, principalmente el catolicismo, se dio terriblemente a la tentación de la soberbia de querer ser inteligente ante los inteligentes y hablar en el lenguaje de los sabios, aunque la gran mayoría de creyentes no tuvieran la menor idea de qué significaba lo que están hablando, para explicar en esas categorías filosóficas entre el siglo V, VII, IX, hasta el XIII, XIV, qué era lo que decían creer. Y entonces Yahvé, el del desierto, el de la huida, el del susurro, ya no más, termina convertido en el omnipotente, omnisciente, omnisapiente, omnitodo, omnipresente, ¿verdad? A partir de unas descripciones
que hace Aristóteles y que hacen otros filósofos y que termina convirtiendo una vaina que se llama el motor inmóvil, que es como una cosa que significa que pone en movimiento todo, pero el mismo no se mueve. O sea, del desierto y de la búsqueda y de la salida y del moverse al no moverse. Y aunque parezca una reducción simple o una alergia a lo filosófico y lo intelectual, en realidad no lo es. En realidad es que cambiamos de Dios. O sea, en realidad es que al intentar describirlo para los intelectuales, lo cambiamos, ya no es el mismo. Y entonces la sensación cuando no es el mismo, esa sensación de nosotros somos los de él, porque eso los habían repartido, ¿no? En el relato, esa sensación de ahora es una sensación completamente diferente y a veces sumamente peligrosa cuando la gente se siente los de Dios. Yo soy de Dios hoy en día, ¿no? Pero ¿de cuál Dios? No, de este Dios dueño de todo, del oro y de la plata. Y esa vaina significa que yo estoy por encima de todo el mundo o que todos son tan equivocados menos yo, ¿no? Dios garantiza que yo tengo la razón. ¿Por qué? Porque es que yo soy de los de él. Pero ven acá, ¿qué estás pensando tú? No importa qué esté pensando yo. Yo soy de él, entonces yo tengo la razón. Para Israel ser la porción de Yahvé no significaba eso, pero por ninguna parte. O sea, no tenía nada que ver con eso. No olviden que todo el tiempo estuvieron mandados por otros, todo el tiempo fueron chiquitos, todo el tiempo fueron una cosa perdida en el mapa y perdida en la historia. No olviden que no aparecen por ninguna parte. En la Biblia, claro que aparecen, claro que aparecen en la Biblia, pero alrededor de eso es muy difícil de rastrear. Entonces, ellos son la porción de Yahvé. Ellos son el trocito. Y eso significa que les toca ser distintos. Ey, este man es distinto, este Dios es distinto, nosotros tenemos que ser distintos. Y surge una cosa preciosa que es lo que hoy en día llamaríamos, si no tuviéramos la palabra tan manoseada, santidad, ¿no? Pero ojo, cuando ellos dicen a nosotros nos toca ser distintos, no están hablando de una pose. Virgen Santa, ¿cómo nos gustan las poses a los cristianos? ¿Cómo nos gustan las poses a los católicos? O sea, somos de un posudo, una vaina impresionante. O sea, que yo parezca, ¿sí? Es como si viviéramos en un multiverso de solo Instagram. La pose. Para estos manes no significa hacer una pose. Para estos manes y para estas señoras, porque si hay algo que mantiene la historia de Israel, son las mujeres. No significa una pose, significa que hay que armar la vida. Hay que rearmar la vida. Y básicamente cuando rearman la vida, ustedes, la mejor manera como pueden pensar esto, no sé, pienso en la Colombia del 90, la Colombia del 90, la Colombia del 91. Pero esto le pasó a muchos países a lo largo de la historia reciente, sobre todo de América Latina, ¿no? Y es que cuando medianamente nos dan permiso los señores de arriba de tomar ciertas decisiones, podemos juntarnos y decir, venga, ¿cómo vamos a vivir acá? Y redactamos una vaina que se llama la Constitución Política. Aquí en Colombia, desde donde yo estoy grabando y hablando, pues la hicimos entre 90 y 91 y elegimos una gente. Ahí nos dimos cuenta que en este pueblo había, por ejemplo, pueblos indígenas por primera vez y eso fue todo como una cosa y llegó un señor allá vestido de indígena. Qué cosa tan rara. Cuando llevan aquí mucho más de lo que llevamos los mestizos. Y tomamos unas decisiones de cómo íbamos a vivir un poco, ¿no? Eso lamentablemente tiene que ver con un territorio, se traduce en leyes y en códigos y se pierde un montón porque eso no se cumple nunca. Pero para Israel, su manera de hacer eso, pues también era como hacer pongámonos unas reglas de juego. Unas reglas de juego que todos nosotros conocemos sumamente bien. Las conoce todo el planeta, las reglas de juego que se puso esta gente. Porque las conocemos como los mandamientos. Que no son solamente estas 10 frasecitas, que esas no las conocemos tanto porque la versión que ha llegado a nosotros no es exactamente la misma versión que hay en la Biblia, entre otras cosas porque en la Biblia hay 2 versiones. Una en el Éxodo, otra en el Deuteronomio. Pero de lo que se trata es de armar la existencia. Oiga, a nosotros no vamos a ser de cierta manera. ¿Se acuerdan que salimos de allá? Y cada vez que se enfrentaban a otro pueblo, cada vez que los dominaba otro pueblo, volvían con la misma barbarie, con la misma opresión, Esos manes dicen, nosotros tenemos que ser un poquito diferentes. Si este Dios es diferente, nosotros tenemos que ser diferentes. ¿Y en qué vamos a ser diferentes? Y la gran palabra que aparece es la palabra justicia. Pero hágame el favor y desempaque.
Desempaque, porque la justicia no tiene nada que ver con lo que pensamos que es hoy, y lamentablemente todo el pocotón de gente que se la pasa gritando que Dios no es solo misericordia sino también justicia, está pensando en una justicia que no tiene nada que ver ni con Israel, ni con Yahvé, ni con aquel a quien Jesús llamó Padre. Porque esta justicia no es una justicia de premios y castigos. Claro, en la manera de escribir, porque así se escribe un código de comportamiento, se escribe así. En la manera de escribir aparecen unos premios, aparecen unos castigos, que en la Biblia se llaman bendiciones y maldiciones. Pero si nos ponemos a mirar de dónde sale esto, no sale del premio y del castigo, sale de la preocupación porque cada persona tenga una oportunidad. Que cada persona tenga una posibilidad. Y entonces la justicia de la Biblia es Dios entregando oportunidades todo el tiempo. Y estas oportunidades no son únicamente oportunidades como cuando alguien fracasa o la embarra contigo, se equivoca contigo y tú le dices, bueno, otra vez te voy a dar otra oportunidad. No. Es más como cuando te dan una beca. Es más como cuando te dejan entrar a la cancha a jugar. Es más ese tipo de oportunidad. No es como la oportunidad de te equivocaste, entonces, pero intentémoslo otra vez. Es eso un poco, sí, pero es más importante como la oportunidad de ven y muestras de qué estás hecho. Ven y desarrollas las posibilidades que tienes. Y por eso la preocupación en Israel, porque la gente tenga una vida digna, es impresionante. Y realmente es rara comparada con las legislaciones que están a su alrededor. Es rara. Y nosotros conocemos muchos ejemplos de eso, solo que no estamos familiarizados con que eso son maneras de proteger a la gente. Y ojo, porque esa justicia tiene una particularidad, tiene como un enfoque, y es que se centra en la gente que la está pasando mal, en la gente vulnerable. Mucho en la gente vulnerable. Si hay una palabra, si hay palabras que repita la Biblia como en el mismo orden a cada rato, son las viudas, los huérfanos, los forasteros. Las viudas, los huérfanos, los forasteros. Porque como hay tanta guerra, pues matan a muchos señores. Y entonces quedan muchas mujeres sin sus maridos. Y como hay tanta guerra, matan a muchos señores. Y entonces quedan muchas niñas, muchos niños sin sus papás. Y como es una ciudad es un pueblo, es una época además, es una era de la humanidad tan dependiente de la figura masculina, pues ser una viuda o ser un huérfano significa estar llevado, estar pero en la inmunda. Entonces a esta gente hay que protegerla. Pero lo mismo los migrantes, los forasteros. Y ahí les aparece una clave que es preciosa. No se te olvide que tú fuiste forastero también. Eso es una vaina impresionante. Hoy en una época de tantas migraciones, de tanta gente que llega a nuestras ciudades, de tanta gente que se va para otras ciudades, de tantos de nosotros que no estamos en el lugar donde nacimos, acordarnos de eso, que eso se volviera una consigna en nuestra vida, eso sería increíble. Que nos acordáramos que nuestros pies están en una raíz de gente que fue forastera y que pidió hasta la saciedad, nunca te olvides del forastero, nos haría tener otra actitud completamente distinta. Y no esta actitud, a veces odiosamente defendida por cristianos, de cerrarle las puertas a los forasteros, a los migrantes. ¿Y cómo se expresa eso? Ejemplos sencillos. El día de descanso. El día de descanso que se vuelve un día religioso, que se vuelve un día no sé qué, que se vuelve un día de mandato religioso, de no camines tanto. Inicialmente, el origen de descanso, ¿de dónde viene? El origen del día de descanso es el día en que todo el mundo es igual. Es el día en que no hay capataz, ni hay señor, ni hay amo, ni hay nada, porque todo el mundo está descansando. Es el día en que no se oyen órdenes, porque todo el mundo está descansando. Pero además se deja descansar al animal, se deja descansar la tierra. Es una vaina preciosa. Es el día en que no hay rangos, en que no hay escalas sociales. Y ahí está la consagración a Dios. Es una cosa impresionante. Entonces, ese día nos acordamos de Dios todos, como iguales, como semejantes. Pero también hay una vaina preciosa que son las primicias. Y es, apenas llega la cosecha, lo primero que usted arranca no es para usted. Pero es mi finca, sí, pero no es para usted. Pero yo sembré esto, sí, pero no es para usted. Entonces, ¿para quién es? Usted lo va a coger, lo pone en unas canastas, se lo entrega ya a los líderes, y los líderes se lo van a entregar ¿a quién? Adivinen, viudas, huérfanos y forasteros.
Las cosechas. Oiga, usted tiene una cosecha. La última partecita de su cosecha, la que da contra el camino, no la recoja. Si usted tiene manzanas, todas las manzanas que quedan contra el camino, no las recoja. Recoja todo lo demás. Llévalo en sus bultos, llévelo a vender, haga lo que quiera. Pero las últimas déjelas ahí. ¿Sabe para qué? Para el que va caminando por ahí. Para que todo el que camine por ahí tenga comida. Eso es una cosa muy poderosa. Imagínese convertir eso en una manera de vivir en el siglo XXI. El talión, la famosa ley del talión, que todo el mundo dice que no, que es terrible, es una cosa, es un avance impresionante y para ellos, no es de ellos, no es de Israel. La toman prestada como toman prestadas muchas cosas de las culturas que los rodean, pero es que ellos lo pasan ahí por Yahvé, esa vaina se pasa por un filtro de Yahvé que es impresionante. Y el talión es una cosa increíble oiga, vamos a ponerle un límite a la venganza. ¿Sí? No puede ser que si yo le doy un puño usted me mate a mi familia, como los narcos, ¿no? No puede ser que si yo por accidente, yo qué sé, le pateé la pata a su perro y quedó fracturado el perro, entonces usted me mata a 50 animales. Espérese un segundo. Si yo le golpeé en un ojo, usted tiene derecho de hasta golpearme un ojo, máximo. Si yo le tumbé un diente, usted no puede tumbar un diente. No puede tumbar dos. Entonces es una manera primitiva, arcaica, lo que ustedes quieran, pero ustedes se imaginan que la gente que vive en lógicas de venganza hoy viviera con la lógica de venganza del talibán. No hay mafia. Empezamos por sacar la mafia. Y eso es protección del vulnerable. Una cosa en la que la Biblia es súper insistente, impresionante a la gente que tiene algo de billete es usted lo primero que hace es pagar los salarios. Porque la gente, esa es la vida de la gente. Lo que usted le paga al que trabajó su finca, se lo paga de primeras. Usted no hace nada más, porque de él, la vida de él depende de eso. Y así hay reglas para los préstamos, para las necesidades económicas de la gente. O sea, nunca poner en riesgo la vida de alguien. Eso es una cosa súper poderosa. Y esas son las reglas de la Biblia. Esos son los mandatos que están ahí, en el Éxodo, en el Deuteronomio, que lo recuerdan después los profetas. Entonces se trata de eso, se trata de siempre relacionarse desde el vínculo, del siempre ser familia, del lograr sentirse como uno. Yo no puedo pasar por encima tuyo porque es que vos y yo somos uno solo. ¿Sí? Y esto es muy poderoso porque son un pueblo que siempre está al borde del exterminio. Hay una cosa que es de desempacar de nuevo, porque hay unas maneras de pensar que aparecen en estos relatos, que aparecen en estos libros, que tienen que ver con nosotros no podemos desaparecer, pero porque estamos a punto de desaparecer todo el tiempo. A cada rato nos invaden, a cada rato nos exterminan, a cada rato incendian nuestras ciudades, a cada rato éramos 100 y mañana somos 10. Están al borde de desaparecer todo el tiempo. Entonces, por eso hay mandatos muy importantes que tienen que ver con proteger su existencia, pero nunca con imponerla y nunca con atravesársele a nadie, nunca. Y todo eso es lo que significa ser de Dios. Ser de Dios significa vivir así. Ser de Dios significa organizar la vida de esa manera. Ser de Dios significa saber hasta dónde recojo mi cosecha. Porque la otra parte no me pertenece. Pero es que es mía, pues está en mis fronteras, pero yo tengo derecho. Sí, pero no es suya, porque es que por allá pasa alguien. Y ese man es su hermano. Esa viuda que pasa por ahí es su hermana. Es que me llegó mi quincena, lo primero que yo voy a hacer es... No, espérese. Lo primero que va a hacer es para los que no tienen. Es proteger a su hermano, es proteger a su hermana. Por eso venimos de ahí. Por eso venimos de esa confusión de dioses y de cosas en las que empieza a brillar uno, que está raro, que terminan eligiendo y que a veces se nos vuelve a perder, ¿no? Venimos de ese Dios que se aparece y lo volvemos a perder, porque lo volvemos a encerrar en otras categorías, queremos que sea más como un Señor muy poderoso que este que nos contaron. De esa confusión venimos y de esa búsqueda. Y venimos entonces de esa apuesta por Él. ¿Sabes qué? Vamos a ser distintos porque vos sos distinto.
Venimos de esa apuesta por ser diferentes. Venimos de eso que la Biblia llama alianza, que es nos vamos a poner de acuerdo a cómo vamos a vivir aquí y nuestra forma de vivir va a reflejar que lo que para ti es lo primero, Dios, para nosotros es lo primero. Y lo primero son los vulnerables, son los marginados, son los que no tienen cómo defenderse a sí mismos en este instante. Venimos de esa otra justicia, que parabolas a lo común, que no se queda anclada en lo mío ni en defender lo mío, sino que concibe que todo sirve si alcanza para todos. Y ahora va un salmito mío. Podría marcarme alguna señal, algún distintivo, un sello que deje claro y muy claro que soy tuyo. Podría tomar tal día, volverlo tuyo, acomodar rituales en cierta hora y hacer del tiempo una insignia. Mostrar que esto es lo que hacemos los que decimos amarte. Podría esconderme, evitar tal calle, tal casa, tal juego. No hacer eso tan corriente que hacen todos. Encontrar guaridas para sentir que la superficie está prohibida. Ver desde la trinchera las batallas que tienen otros. Podría exhibirte, volverte un premio, un amuleto brillante. Señalar que como nadie comprendemos todo lo que odias. Partir en dos todas las fotos y ponernos del lado de los afortunados. Decir que como te tengo, siempre acierto. Pero no. No te hacen gracia las señales. Te aburren los días sagrados. Te escandalizan los escondites. Y te haces invisible en la exhibición. Todo lo que quieres, lo que pides, es que no hagamos sombra a tu sol que sale sobre todos, unos y otros. Y que brille lo nuestro también, pero no dentro de ningún cajón. Amén. Bien, si algo de lo que aquí hemos contado tiene que ver contigo, es hora de que pienses, abraces y cuentes tu historia desde ahí. No olvides de dónde vienes. Benditos los oídos que escuchan y las manos que comparten. La Azotea Podcast es grabado en Almendro Producciones y es otra de estas piezas llenas del talento maravilloso de Ana Bolívar.